¿Qué es el equivalente gramo? Es la masa en gramos de una sustancia que es numéricamente igual a la masa equivalente de dicha sustancia. Dicho de otra forma, el equivalente gramo es la masa equivalente expresada en gramos. Si la masa equivalente del óxido férrico es 26,67, entonces un equivalente gramo de óxido férrico tendrá 26,57 gramos. Si la masa equivalente del ácido sulfúrico es 49, entonces un equivalente gramo de ácido sulfúrico tendrá 49 gramos. Si la masa equivalente del sulfato de aluminio es 57, entonces un equivalente gramo de sulfato de aluminio tendrá 57 gramos. A 2 equivalentes gramos de sulfato de aluminio será 2 veces 57, 114 gramos. Si la masa equivalente del ácido fosfórico es 32,67, un equivalente gramo de ácido fosfórico tendrá 32,67 gramos. Por lo tanto, 10 equivalentes gramos de ácido fosfórico será 10 veces 32,67, o sea, 326,7 gramos. Un equivalente gramo es la masa de sustancia en gramos que se deposita o se libera en un electrodo al paso de un mol de electrones, o sea, un Faraday, a través de un electrolito. El número de equivalentes gramo que hay en una muestra se halla dividiendo la masa de la muestra, que debe estar en gramos, entre la masa equivalente de la sustancia. El número de equivalentes gramos también es el número de moles por el parámetro de carga de la sustancia. Aquí un ejemplo de aplicación. Dice, determine el número de equivalentes gramo y el número de moles de unidades fórmula en una muestra de 2,5 kilogramos de carbonato de calcio. La masa es 2,5 kilogramos. En gramos, 2.500 gramos. La fórmula del carbonato de calcio, CaCO3. A partir de acá calculamos la masa molar. Un calcio que tiene 40, más un carbono que tiene 12, más 3 oxígenos por 16 resulta 100. Y el parámetro de carga es el valor absoluto del calcio, que es el metal, valor absoluto de más 2. Resulta ser teta igual a 2. Primero calculamos la masa equivalente del carbonato de calcio, su masa molar, que es 100, entre su parámetro de carga, que vale 2, la masa equivalente es 50. Entonces, si queremos calcular el número de equivalentes gramos, vamos a dividir la masa de la muestra en gramos entre la masa equivalente, o sea, 2.500 gramos entre 50. Finalmente, decimos que el número de equivalentes es 50. Para luego calcular el número de moles, a partir de esta relación. El número de equivalentes es el número de moles por el parámetro de carga. De tal forma que al reemplazar tendríamos 50, va a ser igual al número de moles por el parámetro de carga 2. ¿Cuánto es el número de moles? 25 moles. Bueno, ya conocemos la masa equivalente, el equivalente gramo y el número de equivalentes. La ley de los equivalentes químicos, la regla de oro de la química, dice que cuando hay una reacción química, las masas de combinación de las sustancias involucradas son directamente proporcionales a sus respectivas masas equivalentes. Stanislao Cannizzaro trabajó esta ley experimentalmente y llegó a la conclusión que en una reacción química las sustancias
reaccionan o se forman en igual número de equivalentes. Por ejemplo, si A reacciona con B y los productos son C y D, entonces el número de equivalentes de la sustancia A es igual al número de equivalentes de la sustancia B, igual a los equivalentes de la sustancia C, igual a los equivalentes de la sustancia D. En esta ley se nos dice, repito, se nos dice que las masas de combinación varían directamente con las masas equivalentes. En el ejemplo dice, la combinación de 0,128 gramos de oxígeno con 0,96 gramos de un elemento L da un producto L2O3. Pregunta, ¿cuál es la masa atómica promedio del elemento L? Bueno, podríamos decir que el oxígeno reacciona con el elemento L para formar el óxido L2O3. Aquí el número de oxidación de L es más 3 y del oxígeno menos 2. 0,128 gramos de oxígeno reacciona con 0,96 gramos de L. En este compuesto que se ha formado, la masa de combinación del oxígeno es 0,128 gramos y la masa de combinación de L es 0,96 gramos. Entonces, por la ley de equivalentes se debe cumplir que los equivalentes gramos del oxígeno debe ser igual a los equivalentes gramos de L. Pero el número de equivalentes viene a ser la masa entre la masa equivalente, quedando así la relación. La masa del oxígeno es a la masa equivalente del oxígeno, como la masa de L es a la masa equivalente de L. Entonces, al reemplazar los datos, tendríamos masa del oxígeno 0,128 gramos y la masa equivalente del oxígeno es su masa atómica 16 entre su número de oxidación 2, ¿no? Esto será igual a la masa de L, 0,96 gramos, sobre la masa equivalente de L, que sería su masa atómica, entre su número de oxidación 3. A partir de acá se despeja y resulta que la masa atómica del elemento L es 180 unidades de masa atómica. A continuación veamos la ley de Dulong y Petit. Esta ley nos permite determinar de manera aproximada la masa atómica de un elemento conociendo su calor específico. Experimentalmente se cumple que la masa atómica del elemento por el calor específico del elemento es igual a la constante 6,3. De tal forma que la masa atómica aproximada del elemento se relaciona con el calor específico que se expresa en calorías por gramo y por grado Celsius. Y, por ejemplo, me dicen, determine la masa equivalente de un elemento metálico que tiene un calor específico 0,121 calorías por gramo y por grado Celsius si forma un óxido pentatómico. Entonces, para el elemento aplicamos la ley de Dulong y Petit y determinamos la masa atómica aproximada. Decimos la masa atómica del elemento por el calor específico es igual a 6,3. Entonces, reemplazando tendríamos la masa atómica del metal, en este caso, por el calor específico 0,121 va a ser igual a 6,3. De donde resulta que la masa atómica del metal es 52,06. Si hablamos del óxido pentatómico, su fórmula va a ser el metal 2 veces y el oxígeno 3 veces, M2O3.
De tal forma que aquí el estado de oxidación del metal es +3. Y entonces su masa equivalente será su masa atómica entre el valor absoluto de +3. 52,06 entre 3, la masa equivalente resulta ser 17,353.